Bueno, este es el video para el examen sobre los modelos macroeconómicos. Mi nombre es Guadalupe Correa Hernández, de la carrera de Contador Público, quinto semestre. Vamos a hablar qué son los modelos macroeconómicos. Se dice que los modelos macroeconómicos son un estudio de variables o fenómenos que se centran más que nada en la economía, enfocados en un estudio de agentes individuales en la economía, como son las empresas, inversiones, clientes, entre otros. Este también nos dice que permite establecer relaciones lógicas entre supuestos. Esto es acerca de los aspectos básicos de la economía. También nos dice que cada modelo macroeconómico es para diseñar políticas económicas y predecir futuros cambios en la economía. Se dicen que hay distintos modelos económicos actuales, como son los modelos capitalistas. Los modelos capitalistas son aquellos que se centran o rigen más que nada las economías sociales en la actualidad. Uno de ejemplos de ellos es la primera potencia mundial que es Estados Unidos. Es un modelo capitalista. Se caracterizan más que nada por la libertad económica que se tiene, ya que son básicos o muy claros en el sentido de que hay más libertad de economía. Hay un mejor en el manejo en el consumo de bienes privados más que nada. Hay una ley de oferta y demanda mucho mejor que en otros modelos capitalistas, como son los modelos socialistas o la economía mixta. Dice que los modelos socialistas, como son en los países como Hong Kong, Singapur, Suiza, Australia, por mencionar algunos países, se dice que manejan este modelo socialista. El liberalismo, se dice que hay una libertad individual, y hay un límite de poder del Estado en este momento del liberalismo. El neoliberalismo se dice que es algo más que nada como asociado al modelo capitalista, porque en esto se quiere decir que hay una política asociada al capitalismo. Un ejemplo de los países que se manejan estos son como las repúblicas. Ahí está Argentina, Honduras, Brasil, y México también tiene un modelo neoliberalista. Las economías mixtas se refieren más que nada a una economía que recurre al mercado para asignar los recursos, pero que el Estado interviene para, re, perdón, para regular su funcionamiento. Entonces, en este modelo de economía mixta quiere decir como que se relaciona con el gobierno y digamos y el mercado, que en sí somos todos. Entonces es como una mezcla, por eso es mixta, para llegar a un cierto punto. Hay una fórmula de la demanda agregada. Eso es D A C más I más G más C menos X. Que C quiere decir que es, demanda agregada es igual a consumo privado por más inversión empresarial más gasto público más diferencia entre exposición menos las importaciones. Eso nos da la demanda agregada. Demanda agregada nos dice, ¿qué es el concepto de demanda agregada? Demanda agregada se refiere más que nada al gasto total, ya sea de una empresa, puedes decirlo desde una familia, una empresa, una ciudad, un país, puedes decirlo, un continente, o sea, por mencionar algo muy específico, que sea grande, entonces ya sea digamos, una empresa, pero esta empresa no está en el país, o está en el país, pero hay otra en otros países. Entonces, la demanda agregada se refiere tanto en el país donde se encuentre como en el extranjero. También nos dice que la demanda agregada se realizan por las empresas
más que nada, o los países, ya que como hablamos macroeconómicamente, nos referimos más a lo que son las grandes empresas o los países. este lo que es el gasto público digamos que se refieren a lo que, bueno, es una cuestión de muchos factores, pero es el crecimiento económico que tiene el país. Se dice que el gasto público en sí es el crecimiento económico sostenido a través de la influencia sobre el aumento de la productividad. O sea, todo va de la mano, la productividad con el gasto. Se utiliza como una herramienta política en la mayoría de las veces. Porque allí ayuda a mitigar lo que es la fluctuación económica en la actividad económica. También nos dice que otro de los conceptos que se manejó fue el consumo. Los consumos también, como viene en la fórmula, también se menciona que los consumos se dijera más que nada en los hogares o en las casas o en las industrias o en cualquier lado donde hay consumo. Nos dice que representa alrededor de 2/3 de la de lo que concierne lo que es el Producto Interno Bruto, y como el 50% de la demanda agregada de un país. Eso es lo que nos llega a creer, por eso está en la fórmula de demanda agregada, porque el consumo es algo que va directo al Producto Interno Bruto y a lo de la demanda agregada. Las exportaciones menos importaciones se refiere a lo que se toma en cuenta únicamente lo que queda en la economía interna. Esto es ya no es digamos de manera interna, ya lo que se queda en el país. Es decir, cuando es más lo que se invirtió que lo que se exportó o viceversa. La inversión sin duda es un motor de la economía en cualquier punto que se vea. La economía, el motor de la economía es debido a que el punto de la fórmula en la que se menciona que es es parte de la fórmula de consumo más inversión, nos dice que la inversión nos dice que genera empleos, y esto nos ayuda a, como una cadenita dijera, a lo que es la derrama económica y la capacidad de demanda y un estímulo para las empresas y amplíen la producción, porque al haber más empleos hay más producción, hay más más exportaciones, más, o sea, todo es como una cadenita. Al haber más hay más y más. Otro de los conceptos que también se manejaron fue el consumo. El consumo sería el gasto en bienes o servicios que se consumen. En este caso, cuando uno compra unos zapatos o compra una casa o compra un carro, estamos consumiendo. Pero también existe otro de los conceptos que se manejaron fue ahorro. Y el ahorro es, digamos que son los ingresos disponibles que no se consumen en un ingreso, o sea, es algo que se destina específicamente a ser guardado o no ser utilizado. Entonces, el consumo y el ahorro nos dice que el consumo y el ahorro es la determinación principal de ingresos. Y en la función de consumo, las relaciones entre el nivel de gasto de consumo y el nivel de ingresos personal disponibles nos dice que consumo es igual a ingresos. O sea, nos quiere decir que si tenemos un ingreso de 500 pesos, por suponer algo, es lo que consumimos. Entonces nos dice que los ingresos se tienen que son lo que consumimos. Entonces, ¿en dónde entra el ahorro? En el ahorro es algo como algo que hacemos por voluntad propia. De esos 500 pesos ahorramos 50 y ya tenemos menos ingresos, pero tenemos un ahorro. Proporción marginal al consumo también es un tema que se manejó.
la cantidad adicional al consumo de las personas cuando reciben y de un peso adicional del ingreso disponible. O sea, cuando no tenemos un ingreso de 500 pesos, pero tenemos un extra de 20 pesos. Eso es digamos que es cuando un ingreso disponible, una cantidad adicional a los ingresos que normalmente se manejan. Uno de los temas más Uno de los temas que también se manejó fue lo que es el equilibrio macroeconómico. Es cuando hay un equilibrio entre la demanda agregada y la oferta agregada. Esto es un sistema económico, un equilibrio, por eso es equilibrio macroeconómico, que hay una igualdad entre lo que es la demanda y la oferta. El precio de equilibrio es el precio al cual la cantidad ofrecida. La cantidad de equilibrio es una cantidad comprada y vendida al precio de equilibrio. Un mercado se mueve hacia el equilibrio debido a que el precio se regula con unos planes de compra y venta. El precio se ajusta cuando la compra y la venta no se corresponden, digamos. La comprensión marginal a consumir es la adecuada. Hay un equilibrio entre que compramos con la cantidad o sea, no compramos de más o excedemos más allá de nuestros ingresos. También se mencionó un ejemplo sobre, en este caso, cuando se compraban unos tenis, bueno, teníamos 10 pesos, comprábamos unos tenis de 8 y ahorrábamos 2 pesos. Eso nos decía que se ocupaba el 80%, por así decirlo, de los ingresos que recibimos, que en este caso fueron 10 y ocupamos 8 y ahorramos 2. Esto lo que nos dice que es la propensión marginal a consumir es de 0.8. Por cada peso extra que recibimos gastamos 0.8 pesos al consumo, en este ejemplo que se nos comentó. Existe un equilibrio macroeconómico que la producción llega a cabo en una economía es demandada conjuntamente por la totalidad de los agentes económicos existentes. Se dice que el equilibrio macroeconómico es cuando la situación del mercado en donde la demanda agregada es igual a la oferta agregada. Esto significa que este tipo de equilibrio se da bajo la existencia de un nivel de precios en general y cuando el volumen de producción beneficie las expectativas de la empresa. Nos puede decir que tiene que como una igualdad entre las ventas y la producción. Puede decir que el equilibrio macroeconómico es una circunstancia de mercado donde la demanda es igual a la producción, al total de la producción. El equilibrio macroeconómico se incorporan los recursos de producción de un país, en este caso sería como México, que se utilizan en su totalidad para lograr aumentar o bajar los precios. Uno de los temas que se vieron es el efecto multiplicador. Es un término que se emplea para desarrollar el impacto de los cambios de la oferta y la demanda tienen sobre las actividades económicas. Es digamos que puede ser visualizado, utilizado en cualquier modelo económico que se vea. Ya como vimos anteriormente, modelo capitalista, modelo socialista o de economía mixta, en cualquiera de estos se ve este efecto multiplicador. Para recordar un poco sobre el ejemplo que se vio también fue un efecto sobre los 10 pesos y se ocuparon 8 y o sea compramos unos zapatos de 8, nos sobraron 2 y compramos
pues, poner una bolsa, dos, pero el señor al que le compramos los zapatos también compra panes y utilizas de esos 8 utilizas 6, y el señor que nos vendió los panes compra agua, que son pero ocupa 4. Entonces nos dice que este es el efecto multiplicador del el movimiento que tiene la economía, o el movimiento que tiene el dinero en sí, para de ir en mano. Y vimos también ejemplos sobre este efecto multiplicador, como fueron los bancos, en el que uno guarda cierta cantidad de dinero, pero el banco de tu dinero también, digamos, guarda una parte, o nos guarda una parte, pero de nuestro dinero también presta a otras personas dinero. Entonces, digamos, son como, ellos también hacen lo del efecto multiplicador de este modo. El gasto empresarial también fue otro ejemplo. Este nos dice que una empresa que vende productos nuevos, puede observarse en el aumento de las ventas de otras empresas que contribuyen a esa empresa. Uno de los ejemplos son estas tiendas de autoservicios o tiendas grandes que tienen más de un proveedor o más de una empresa dentro de la misma empresa. Entonces, como en las tiendas departamentales que tienen varios proveedores, pero de esos proveedores también tienen otras empresas o otros bancos y así. En este caso, este efecto multiplicador, ¿cómo se aplica en el gasto empresarial? Cuando las empresas contribuyen a la producción, pero con los transportistas o sea, es una empresa que no tiene sus propios carros de transporte, entonces contrata a una compañía de transporte para que transporte su mercancía a su establecimiento, tal vez de su almacén a su establecimiento. Por ejemplo, también a los que compran materias primas, porque digamos, tal vez es una fábrica que fabrica, pero no desde compra la materia prima para hacer su producción. También eso es digamos. También se habló, por último, también se habló de la balanza comercial. La balanza comercial es un registro económico del país, de un país en sí, donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, son los ingresos menos los pagos de comercio de mercancías en un país. En este caso, diríamos que son las importaciones y exportaciones que realiza el país, menos los pagos que hace el comercio mercantil en un país, o un comercio de mercancías en el país. Se vio lo que es la fórmula de la balanza comercial. Esa es exportaciones menos importaciones. El resultado de la balanza comercial puede ser una balanza positiva o superávit comercial, o balanza negativa, déficit comercial. Eso quiere decir cuando una balanza positiva cuando hay más ganancias, y balanza negativas cuando hay menos ganancias. Una balanza positiva o superávit comercial es cuando exportas una mayor cantidad de productos que los que ingresas. O sea, sacas más o sea, supongamos en el país, sacas más fuera del país para tener mejores ganancias. Y con una balanza negativa es cuando las importaciones son mayores, o sea, lo que compramos del extranjero es mayor a lo que sacamos de nuestros productos, por decirlo. Eso es lo que es la balanza comercial, positiva y negativa. La balanza comercial es muy importante para un país, ya que nos dice si el resultado es positivo o negativo, o qué estamos haciendo mal en el país. Digamos que nos permite saber qué recursos tenemos y cuáles no, y cómo ser un poco más eficientes a la hora de la exportación e importación en el país.
Y de manera de conclusión, este tema es muy importante ya que nos pone más, digamos, en el país más actuales, más para saber cómo está nuestra economía en nuestro país, qué modelo económico somos, qué manera podemos hacer para que nuestra economía mejore, cuáles son los pasos a seguir dentro de la economía para tener una libertad de consumo, una libertad económica, que tengamos mejor ley de oferta y demanda, tengamos mejores exportaciones, importaciones, que se hagan de manera correcta.